Buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Felicísima entrada al otoño, me encanta el otoño, es mi estación favorita, creo que cada año os lo digo, pero bueno, me encanta y siempre me da la sensación de que se hace como muy corta. Pero ahora que he llegado vamos a disfrutar muchísimo de ella. En el vídeo de hoy os quería traer un do it yourself, o sea, una manualidad que hacía muchísimo que no traía ninguna al canal y he decidido volver por la puerta grande haciendo este pedazo de cajonera pintado que ya habréis visto en las imágenes de la previa. He partido una cajonera de pino lisa, o sea, en blanco totalmente, que compré en la tienda de bricolaje de turno y es que yo la vi y fue amor a primera vista, fue como yo eso lo necesito customizar, así que la compré y todo esto es lo que he hecho con ella. Así que en este vídeo os voy a enseñar el proceso que he llevado a cabo para reconvertirla en lo que es ahora y también quería aprovechar para explicaros un poquito mi técnica de pintura, al menos con acrílicos, ya que me preguntáis mucho que bueno, como pinto tal, yo no soy nadie para enseñaros realmente porque yo no he estudiado para profesora de arte, yo he estudiado restauración, que está relacionado, pero bueno, tampoco como para explicarle técnica a nadie. Básicamente lo que os voy a enseñar es cómo lo hago yo y cómo me funciona y bueno, a mí me resulta útil ver pintar a otras personas para aprender yo, así que espero que os resulte útil si queréis hacer algo parecido y si no, pues al menos que os resulte relajante. Ya que quería utilizar esta cajonera para asuntos de mi práctica y de hierbas y tal, he decidido tomar como inspiración las plantas, bueno, algunas de las plantas típicas asociadas popularmente a las brujas y he pintado 5 plantitas típicas asociadas a la brujería. A ver si alguien en los comentarios me sabe decir cuáles son estas 5 plantas que hemos pintado. Pues como tenemos muchísimo trabajo por delante, aquí donde la veis he tardado 2 semanas a tope pintándola, ya no sé si la amo, si la odio, pero me he pasado muchas horas con ella, así que bueno, no la quemaremos por el momento. Vamos a ponernos a ello. Corpi, sur. ¿Vas a grabar o no? Sí. Venga, va. Eso aprendré con saco un rato. Corpi. Bien, pues lo primero que hay que hacer es lijar la madera para dejarla bien lisita para coger la pintura y el barniz, porque si no luego cualquier imperfección se va a notar muchísimo. Preste especial atención a los cantos porque eran los que venían más astillados de la fabricación. Estoy usando una lijadora para las partes más grandes, pero lo podéis hacer perfectamente a mano y de hecho yo para los detalles lo he hecho a mano. Una vez hemos terminado de lijar es importante que quitemos bien el polvo para que no interfiera en la adherencia del barniz que le vayamos a poner. El orden de los productos que vamos a usar para pintar la caja puede depender en función del efecto que queramos darle. Yo voy a empezar por una capa base de barniz. Voy a pintar encima y luego voy a terminar con un par de capas más para darle una especie de pátina antigua. Para dar esta primera capa de barniz simplemente recordad dar las pinceladas en el sentido de la fibra de la madera, damos pinceladas largas y tenemos especial cuidado en los bordes porque es fácil que nos queden estas rebabas, estas acumulaciones de barniz en los cantos que luego una vez secos quedan muy feas. Es un barniz coloreado como podéis ver, pero creo que hubiera sido muchísimo más ideal utilizar un tinte acrílico para la madera en vez de un barniz para esta primera capa. Pero bueno, eso, yo recomiendo mejor un tinte en base agua si puede ser. Si no, lo podéis hacer con un barniz igual que estoy haciendo yo, pero no lo hagáis con un aceite de teñir porque va a dificultar que luego se adhiera el acrílico, que es con lo que vamos a pintar. Algo importante en restauración y en arte cuando hacemos técnicas mixtas es no poner capas magras, es decir, en base agua sobre capas de aceite, porque el aceite impide la correcta adherencia de la capa que le vamos a poner encima. Siempre si vamos a poner capas aceitosas que sean por encima de capas en base agua, nunca al revés. Y ahora ya voy a pasar a la pintura. Si hemos utilizado barniz es importante que demos una capita de lijado. No vamos a quitar todo el barniz, pero vamos a abrir el poro para que el acrílico, la pintura acrílica, pueda tener adherencia. El barniz lo que hace es tapar el poro de la madera, por lo tanto tenemos que lijar un poquito para abrir de nuevo ese poro y que pueda penetrar la pintura y que luego no se nos descascarille lo que estamos pintando. Lo primero que voy a hacer es marcarme un poquito con lápiz sin apretar mucho dónde van a ir cada cosa. Veis que tengo una especie de boceto aquí inacabado porque lo quería sencillamente para ver un poco el planteamiento y ya me ha quedado claro así, con lo que simplemente sin detallar mucho el dibujo planteo dónde va cada elemento.
Para empezar a pintar a mí me gusta dar una primera capa con un color medio tirando a sombra, o sea, de la gama que vamos a utilizar, no la sombra más oscura, pero que esté un poquito por encima de esa sombra más oscura, porque luego los volúmenes me gusta hacerlos especialmente con colores más claros haciendo las luces, y ya luego con las sombras más oscuras terminamos de perfilar. No os preocupéis que os lo voy a ir enseñando todo paso a paso. Respecto a los colores que voy a utilizar serán sencillamente blanco, negro, azul, amarillo y rojo, y con esos ya me hago todas las mezclas. Bien, pues ahora que ya tenemos la primera capa seca voy a empezar a formar los volúmenes de la flor con un tono más claro. Estoy haciendo las luces. Y nos viene muy bien tener un poco de la pintura que hemos usado como base para que nos ayude a difuminar, ya que la primera capa la hemos dejado secar bien. Y simplemente vamos trabajando sin prisas por capas. El acrílico lo que tiene de bueno respecto, por ejemplo, a la acuarela es que es fácil de corregir, así que no pasa nada si nos equivocamos. Pintamos encima y ya está. A cada capa que demos vamos entrando un poquito más en detalle. Ahora que más o menos he terminado las luces, sí que preparo un color que sea la sombra más profunda y lo utilizo para delimitar y para las zonas que tienen menos luz. Doy unas luces y unas sombras finales utilizando el pincel en la dirección del pétalo, que este es un buen recurso para que nos quede más natural, y ya tendría la primera flor lista. Como veis, estoy siguiendo dando la primera capa del resto de la planta. Sigo con las hojas y aquí quiero aprovechar para deciros que no todas las pinturas tienen la misma cobertura, porque no todos los pigmentos son igual de cubrientes. Esto depende también mucho de la marca de las pinturas, pero por lo general el blanco y el negro suelen ser muy cubrientes y los otros colores no tanto. Así que, como veis, no sé si se aprecia, el verde que he hecho no es nada cubriente, pero no pasa nada. Simplemente en vez de dar una capa base, damos dos para que cubra bien la madera y ya está, y el resto lo seguimos haciendo igual que hemos hecho en el caso de la flor. Después de la segunda capa, en las hojas ya aprovecho para dar unas luces con un verde un poquito más claro, con más amarillo, para que dé volumen a las hojas. Pero los detalles los voy a dejar para luego. Aquí veis mejor cómo voy construyendo los volúmenes de la flor. Es importante saber un poco dónde tenemos los focos de luz, dónde tenemos las sombras, porque eso es lo que nos permite construir esos volúmenes. Y si de ojo no lo sabemos hacer demasiado bien, podemos coger una foto que nos sirva de referencia.
Como en el caso anterior, primero he hecho las luces, luego he recalcado las sombras más oscuras y los últimos detalles. Este caso era un poquito diferente porque al tener que hacer una flor cerrada, el nivel de detalle era un poquito más complicado, así que para facilitarme la tarea, en la zona en la que los pétalos están más apretados, he dado directamente la capa de sombra más oscura y sobre ella ya hago las sombras medias y las luces. Y aquí algo importante, cuando no estamos pintando tonos pastel, como es el caso de las flores, es mejor que pintemos primero las sombras y luego al final las luces, porque si utilizamos blanco tiende a empastar muchísimo el color y a dejarlo pastel aunque no queramos. Y como hemos dicho que es muy cubriente, luego cuesta de tapar. Así que ya veis, en esta cápsula primero he dado las sombras de los pinchos y luego he dado las luces, para lo cual ya sí que he utilizado blanco. Y ya finalmente voy a hacer los detalles de las hojas y para esto voy a usar blanco bastante disuelto en agua porque hace la pintura más fluida y es más fácil dar pinceladas muy finitas y también porque así no me queda un blanco blanco, sino que le da transparencia y se ve un poquito el verde debajo. Así es como me ha quedado la parte de arriba de la cajonera y lo que voy a hacer ahora va a ser oscurecer un poquito los bordes con pintura acrílica misma disuelta bastante en agua y la voy aplicando por los bordes y con un pañuelito voy quitando el exceso y voy ayudando a difuminar. Y esta es básicamente la técnica que utilizo, que espero que os vaya bien a vosotros o que al menos os haya aclarado un poquito cómo podéis empezar a pintar estas cosas. Y ahora simplemente os dejo con el timelapse de las otras pinturas de la caja porque tenemos 3 caras más que pintar. Y después de terminar con la pintura retomaremos la caja y os explicaré los acabados finales.
Lo que voy a hacer una vez pintada del todo la cajonera es darle una segunda capa de barniz. Si recordáis, el barniz era coloreado y lo que quiero hacer poniéndolo sobre la pintura es imitar la pátina que les queda a las pinturas que ya tienen cierta antigüedad y que el barniz al oxidar oscurece y deja un tono amarronado. Con lo que voy a aplicar el barniz y con un trapo voy a dar toquecitos para dejar un poco esa pátina a mi gusto. En las partes más claras, como no quiero que se oscurezcan tanto, retiro un poquito de barniz y así también aliso las pinceladas que quedan sobre la pintura. En la madera no se notan, pero sobre la pintura sí que resaltan más. Mientras seca se me ha ocurrido forrar los cajones. Los he forrado con un papel así de color granate que es muy suavecito y no lo voy a pegar, aunque lo podríamos pegar por si en algún momento quiero cambiar el papel, pues no tener que empezar a pegar cosas encima. Cuando terminó de secar el barniz y vi el acabado final, cambié de opinión y me apeteció más poner un barniz brillante en vez del satinado que tenía, así que como tenía otro barniz coloreado por casa, este sí con acabado brillante, decidí darle otra capa más para conseguir el acabado que buscaba. Y ahora sí que quedó a mi gusto. Creo que el barniz brillante resalta mucho más las pinturas. Y ya por último, lo único que nos faltaba era poner los tiradores. Sé que los cajones de esta cajonera ya tienen una rendija para usar como tirador, pero me apetecía poner unos tiradores así bonitos antiguos, con lo que nos pusimos a ello. Al taladrar hay que empezar muy despacito para no astillar la madera, porque ya la tenemos con el acabado y todo, hay que ir muy despacito y de forma muy cuidadosa, y podemos poner un poquito de cinta de carrocero donde van a ir los agujeros para ayudar a protegerla. Y tiradores puestos, nuestra cajonera ya está lista. Y bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya lo sabéis que si alguna vez hacéis algo parecido, me encantaría que hicierais una foto y me etiquetarais en Instagram para que yo lo vea. Y simplemente os deseo un feliz otoño y nos vemos próximamente. Un abrazo.